Hola, a continuación observaremos una recopilación de videos que permite conocer la importancia de la productividad y los beneficios que se obtienen al momento de aplicarlo en una empresa. Así que vayamos a ver. Los visitantes a las fábricas de Japón comentan a menudo el cuidado y el orden con el que están dispuestos los materiales y las herramientas de trabajo. Esta es la clave de la eficiencia. No se desperdicia tiempo buscando herramientas ordenadas de forma neta y cómoda. Y el posicionamiento lógico del material acelera el transporte al lugar de trabajo, aminorando el peligro de choques en la ruta. Estas técnicas para mejorar la eficiencia del trabajo y la seguridad se llaman Kaizen, una palabra japonesa que quiere decir simplemente hacer algo mejor. Nuestros empleados piensan siempre en maneras de mejorar el flujo de trabajo, revisando los procedimientos para dar 2 pasos en vez de 3, o usar 5 segundos en lugar de 10. Son pequeñas mejoras que suman un gran resultado. Esto es Kaizen. El Kaizen empezó en las plantas automovilísticas hace unos 70 años. Los trabajadores que compartían conocimientos para revisar y mejorar los procesos hicieron una gran contribución al rápido crecimiento de Japón. La filosofía del Kaizen quedó firmemente arraigada en la industria japonesa. Veamos el Kaizen en esta fábrica de sándwiches cuyas empleadas son casi todas mujeres. El método antiguo consistía en que cada empleada hacía un proceso a medida que los ingredientes pasaban en una línea, pero el corte del pan tomaba mucho tiempo, interrumpía el flujo y ponía a esperar al siguiente empleado. Estuvimos haciéndolo así durante años y nunca lo vimos como un problema. Cuando identificaron el problema, decidieron dejar el sistema lineal y en adelante un lote de sándwiches era completado por pequeños grupos de empleadas. Después de reorganizar y asignar múltiples procesos a cada empleada, el tiempo requerido cayó radicalmente y la productividad subió. Ahora rara vez tenemos que esperar por los ingredientes. Realmente el trabajo mejoró. Esta fábrica emplea un alto número de trabajadores discapacitados. El método de Kaizen también tuvo resultados aquí. Uno de los principales objetivos del método Kaizen fue hacer que el trabajo de nuestros empleados fuera más fácil y cómodo. Se rediseñaron los recipientes de basura para facilitar su transporte. Y varios dispositivos auxilian a personas con discapacidad visual en el manejo de equipos. Este empleado ideó unas cuerdas flexibles para estabilizar destornilladores colgantes. Esta mejora Kaizen reduce movimientos innecesarios y como los destornilladores son utilizados miles de veces al día, se ahorran unos 200 minutos de trabajo cada mes. Uno siente que ha logrado algo cuando se le ocurre una nueva técnica como esta. Disfrutamos pensando y colaborando con todos para hacer nuestro trabajo mejor. Repuestos y suministros están dispuestos para que personas con discapacidad visual los puedan usar con facilidad. Por ejemplo, estas cintas están ordenadas por tipo y tienen discos de papel indicando al tacto que solo queda uno. Y el diseño colorido de los discos también es un aviso para las personas videntes. Los gatos mecánicos ajustan la altura de las mesas de trabajo a la de cada silla de ruedas. Esta idea fue tan buena que los gatos han sido adaptados a todas las mesas de trabajo. A menudo una idea para facilitar el trabajo a personas con discapacidad lo simplifica para todos, mejorando la productividad, la calidad y las condiciones de trabajo, y todo sin necesidad de nuevos equipos. El método Kaizen de Japón está ganando adeptos en todo el mundo. Genial, ¿verdad? Ahora vamos a conocer un experto quien nos dará su opinión acerca de la productividad. Cuando visito empresas, y he visitado muchas en estos años, veo francamente que la mayoría de ellas se esfuerzan muchísimo en tener células productivas o células de trabajo
pues altamente rentables, precisas, bien situadas. Y por célula de trabajo, por poner un símil, imaginémonos, ¿no? Imaginemos un solista, un músico que tiene un instrumento y que es perfectamente capaz de interpretar una melodía que le pasan en una orden de producción que sería una partitura. Ese músico la interpreta perfectamente. Al lado hay otro músico, que es otra célula de trabajo, que con su orden de producción también interpreta la suya de manera impecable. Pero lo que vemos es que realmente la mayoría de las empresas adolecen de que no tienen una orquesta, tienen un montón de músicos tocando por separado. Y esa función de convertir a todos esos músicos en una única orquesta, capaz de interaccionar entre ellas de una forma óptima, es lo que realmente tratamos de conseguir con las empresas en las cuales actuamos. Es lo que ahora mismo se llama el Smart Factory o la empresa 4.0, que es ya la cuarta revolución industrial, y este tipo de empresas se caracterizan sobre todo porque combinan no solamente un Internet de las cosas llevado a las máquinas, de forma y manera que una red de inteligencia distribuida sea la que permita a todas esas máquinas dialogar entre sí y autoajustarse como células de trabajo para conseguir una producción óptima, sino que además interaccionan con el ser humano de forma y manera que le dan los datos necesarios y suficientes para que el responsable de la planta pueda gestionar la empresa en función a unos datos concretos y no en función a impresiones. Como ven, es muy importante la eficiencia y eficacia en la productividad. A continuación observaremos la empresa Coca-Cola en México, donde está la primer planta más productiva de todo Coca-Cola FEMSA. Estamos en Coca-Cola FEMSA, planta Toluca. Esta es una de las plantas más grandes de nuestro sistema Coca-Cola, particularmente Coca-Cola FEMSA, y es la planta que más produce Coca-Cola FEMSA, ¿sí? Nuestro cliente principal es el Valle de México y empezamos nuestro recorrido. La segunda planta en dimensiones, pero la primera planta en nivel de producción de todo Coca-Cola FEMSA, de todas las plantas que tiene en los países en los que operamos. Centroamérica tenemos operación en Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En el sur tenemos operación en Colombia, en Venezuela, en Brasil y Argentina. Y tenemos operación en Asia, en Filipinas. Nosotros tenemos 21 plantas en México y de esas 21 plantas, digamos, esta es la planta más grande. Esta es la máquina llenadora de las máquinas de primera generación. Entonces aquí ya le va a llegar la botella etiquetada. Aquí se va a llenar, lo que están viendo ahí son las tapas de la botella y saliendo de la llenadora se va a colocar la tapa y entonces ya tenemos una botella pues llena con el producto. En esta planta particularmente tenemos una peculiaridad, solamente hacemos productos no retornables, los conocemos comúnmente como One Way, y la planta tiene 11 líneas de productos de PET y una línea de lata. De aquí producimos lata para distribuirlo a todos nuestros territorios. Nosotros producimos 305 millones de cajas unidad, que es más del total de producción de nuestros 4 países de Centroamérica, prácticamente igual que lo que podemos producir en Colombia, ¿no? Es una planta que obedece su tamaño al tamaño del mercado, que es la Ciudad de México. Esta es otra de las máquinas que son, digamos, triblock, 3 máquinas en uno. Las anteriores, las 2 primeras, es una tecnología alemana, esta es una tecnología italiana. Y aquí sí podemos ver los moldes, esos que están ahí son los moldes de esta máquina. Y esta máquina igual, empieza la preforma por allá, el soplado, el etiquetado y el llenado. Siempre estamos a la vanguardia tecnológica con tecnologías de punta, incluso algunas tecnologías que terminamos de probar aquí para después sigan funcionando en el mundo del embotellado, vamos a decirlo así. Vamos a ir en medio de estas 2 líneas, estas son de las líneas de nueva tecnología, ¿sí? Entonces, soplado, ahí estamos viendo la botella cómo está saliendo. Viene el etiquetado. Y después pasa a lo que sería la llenadora, ¿sí? La botella se llena en aquella parte de la máquina y se tapa en esta parte de la máquina, ¿sí?
Aquí ya sale la botella tapada. Después de que sale aquí, bueno, se tiene que hacer la inspección, como le comentábamos allá, con un equipo de inspección de nivel, que es este que está aquí. Y como les decía, cada equipo tiene una imagen que se va generando. Esta es la máquina empacadora. Y en este momento estamos haciendo 24 packs. El 100% de la energía que usamos es energía que viene del parque eólico, de un parque eólico de los que están en La Ventosa, en Oaxaca. Toda nuestra agua es tratada como la de todas nuestras plantas, de las 21 plantas que tenemos en México, toda el agua es tratada antes de regresarse a la fuente donde la vayamos o donde la tengamos que devolver. Esta planta recicla el 100% de lo que generamos como residuos. O dicho de otra manera, no mandamos nada a un vertedero o no mandamos nada a un depósito ni municipal ni nada. Todo o se recicla, se reutiliza. Como media de esta planta tenemos entre 27 y 28% de resina reciclada como media, pero hay botellas que tienen hasta 50% de resina reciclada. Este es de la línea de producción, la penúltima parte, que se llama paletizado, y lo que tenemos aquí es una máquina que también que tiene 4 años en esta planta, y es con algunos movimientos, digamos, en X y Y o casi semirrobóticos. 40,000 botellas por hora en tamaños personales. Y esta es la última parte del proceso de embotellado, que es el paletizado. Y después se envuelve, ¿para qué? Pues para mantener una estabilidad, porque de aquí hay que mandarlo a los centros de distribución. Hay que almacenarlo primero y luego mandarlo a los centros de distribución. La productividad es un factor indispensable al momento de pensar en la supervivencia de una organización. A continuación, un profesional en administración de empresas nos contará lo que anteriormente era considerada la productividad. La historia es la siguiente y evidentemente tiene mucho fundamento en muchos elementos de la productividad que me tocó vivir y que me tocó ir transformando y aplicando a nuestro negocio, porque es un negocio familiar. Entonces, todo esto se circunscribe más o menos al año 1986 con una revolución tecnológica muy fuerte precisamente en la industria fotográfica, donde hubo la transición de unos procesos muy manuales, demasiado prácticos, manuales y rudimentarios, llamémoslo así, desde la misma fabricación de los químicos, desde la misma producción de las fotografías, y se pasó a un proceso inicialmente llamémoslo semi-industrializado, y algunos los podrían llamar industrializado. Entonces, esa fue el primer esbozo y la primera manifestación de la productividad en la industria o en el negocio donde yo me he movido durante los últimos 40 años. Claro, la empresa que yo dirijo en este momento pues es una empresa familiar, y en esa época mi papá mantenía estos procesos rudimentarios y muy manuales, los mantenía con una estrategia de mucha calidad, de mucha perfección, de ceñirse estrictamente a los procesos y no apartarse ni un solo centímetro pues de los tiempos, de las temperaturas, de todo lo que incluía los diferentes pasos en los procesos productivos. Digamos lo que esa fue la fortaleza de ellos, ser muy rigurosos, ser muy estrictos en el cumplimiento de los procesos. Pero no, mira que en esa época la productividad no se daba por las cantidades, porque yo ahora analizando esas situaciones, ellos no manejaban volúmenes. Ellos manejaban, era netamente cantidad versus calidad versus precio. Manejaban unos niveles de rentabilidad exagerados que yo hoy en día digo yo analizando qué dicha esas épocas. Le ganaban el 1000%, le ganaban el 2000% a un producto, eso era impresionante.
los costos, yo tan pronto llegué en el 86 con todo el conocimiento de la universidad, yo hacía costos y por decir algo, en el día de hoy el producto no costaba más de 500 pesos y lo vendían en 12.000 pesos, más o menos, traído a la fecha de hoy. Entonces, era una exageración los niveles de utilidad que ni los viejos, cariñosamente nuestros padres, nuestros abuelos, ni siquiera calculaban los márgenes de rentabilidad. Eran exagerados, eran altísimos. Entonces ustedes no necesitaban volúmenes. ¿Para qué necesitaba usted volumen? Nada, cero. Se conformaban con poquitas cantidades y evidentemente esas cantidades daban unas utilidades exorbitantes. Entonces los niveles de los horarios eran unos horarios relajados. Mi papá, cuando yo llegué aquí, alguien le mandaba a hacer un trabajo fotográfico y le decía, venga dentro de un mes. Y la persona no se enojaba, la persona no se enfadaba, la persona lo veía normal, no tenía ningún afán. Hoy en día usted le dice a una persona, venga en 1 hora y le dice, ¿por qué se demora tanto? ¿No será que me lo puede entregar ya? Entonces, estos son los niveles de productividad que se manejan hoy en día. En esa época no, eran unas productividades basadas, anoten ahí, basadas en calidad, basadas en exagerados márgenes de rentabilidad y basados en el estricto cumplimiento de los pasos en los procesos de producción. Esos eran los tres grandes lineamientos que tenían nuestros indisciplinados, ¿no? Exageradamente disciplinados. Si decían que para la preparación de un químico le tenían que aplicar o adicionar 200 gramos de ácido acético, pues le echaban los 200 centímetros cúbicos de ácido acético, ni 1 grado más ni 1 grado menos. Nada de que echémosle, no, le aplicaban la dosis que era rigurosamente. Ese era el éxito. Entonces, si me pregunta la productividad en esa época, no había una productividad tan marcada por volúmenes y sí había una productividad marcada por la excesiva calidad, por la estricta y hermosa calidad, llamémoslo hoy en día, que es algo que todavía extrañamos, una calidad en los papeles, una calidad en los químicos, una calidad en todo, en todo. En lo que sí nunca hubo calidad y todavía no la hay aquí en Girardot es en la calidad del agua. En esa época también el agua venía muy contaminada. Me acuerdo que mi papá la filtraba, antes de hacer el químico la filtraba, tenía muy buenos filtros. Tenía 3 tanques de filtros y entonces el agua pasaba transparente, limpiecita. Y esos filtros pues eran costosos, ¿no? Primero había unos filtros de tela, ¿sí? De tela comprimida. Otros filtros como en una fibra, parecía como algodón, una fibra, eran como sintéticos y filtraban las impurezas del agua. Y el otro filtro es el mismo que se utiliza hoy en día, que es como una piedra caliza, ¿sí? De piedra, no me acuerdo cómo es que llama el nombre, y esa servían de filtros. Eso también ayudaba a que la calidad fuera exageradamente excelente, ¿no? Era excelente. Posteriormente llego yo y entonces me toca la difícil situación de que en el mundo se empezó ya a industrializar, se acabó esa parte bonita que era la parte manual, la parte artesanal, que ahora se utiliza mucho ese término, que todo es artesanal. Y se pasó de esa época bonita a una parte semi-industrializada, donde venía un proceso mucho más rápido, y donde todavía se conservaban algunos elementos de las cantidades y las dosis exactas para las preparaciones de los químicos, pero ya se empezó a manejar el volumen y la rentabilidad se vino al piso totalmente. Totalmente se vino al piso. El tiempo, nosotros mismos acabamos con los tiempos, ¿sí? Entre los 80 y los 90 llegaron los famosos mini laboratorios y su consigna y su lema estratégico era fotografías en 1 hora. Esa era la característica, usted en 1 hora le tenía que entregar las fotos. Ya ese sueño de tener unas fotos dentro de un mes, porque era un mes, ya se pasó de un mes, se pasó a 1 hora, así de sencillo.
Y la calidad, pues evidentemente también se empezó a ver afectada, un poquito restringida. Por los mismos tiempos, usted estaba produciendo grandes volúmenes y de un momento a otro se le acaba el químico y usted no tenía tiempo de ponerse a medir estrictamente las dosis de los diferentes químicos. Rápido, vaya, prepare, claro, trataba de obedecer, pero estoy seguro que el 90% de nosotros muchas veces se nos fueron 10 mililitros más, 50 mililitros más. Los químicos se tenían que preparar a una temperatura. La temperatura promedio obligatoria de un químico es 34 grados centígrados. Yo estoy casi que seguro que el 100% nunca medimos, hoy en día no medimos la temperatura del agua y del químico para prepararlo. Pero las especificaciones dicen que se debe preparar a 32 grados centígrados, a 34. Y yo estoy casi que seguro que en Bogotá nadie lo prepara a 32 grados centígrados, nadie. Y actualmente nadie lo prepara con esa temperatura. Todo el mundo lo que hace es prepararlo con el agua al clima que esté, en la temperatura que esté, y lo adiciona en la máquina y esperar a que la máquina le dé la temperatura. Entonces se pasó a productividad ya un poco más tecnológica, más tecnificada. Empezaron los mini labs, los semi-industrializados. Se empezó a ver afectado un poquitico la calidad y ya se empezaron a manejar volúmenes. Y evidentemente se afectó la utilidad. Lo anterior nos da a entender que revisar la productividad no tiene una guía común y única, mas sin embargo es muy importante para las organizaciones, porque en este entorno cambiante, lo importante es sobrevivir, ser productivo y estar a la vanguardia de las necesidades y las condiciones económicas y mercantiles que surgen día a día.